¿Alguna vez has sentido que oras, clamas, suplicas, pero el cielo permanece en silencio? ¿Te has encontrado en esa soledad en la que parece que nadie escucha, ni siquiera Dios? ¿Has llegado al punto en que piensas que tus lágrimas se pierden en el vacío y que tu dolor pasa desapercibido para todos? ¿Y si te dijera que Dios envía señales precisamente en los momentos cuando nadie parece escuchar, cuando todo está en silencio, cuando el alma se siente sola y abandonada? Y si te revelara que esas señales no son accidentes ni coincidencias, sino respuestas deliberadas de un Dios que nunca deja de mirar, que nunca deja de hablar, aunque a veces su voz se camufle en los susurros de lo cotidiano. Hoy quiero que sepas algo que muchos ignoran. Existe un secreto oculto en la manera en que Dios responde a quienes creen que ya no hay respuesta. Un poder escondido en el aparente silencio, en la aparente ausencia, en la aparente indiferencia divina. Lo que, para el ser humano parece vacío, para Dios es el escenario perfecto para manifestar su gloria y enviar una señal que puede transformar completamente tu vida y tu realidad. Este video no es uno más. No es solo un contenido que vas a consumir y luego olvidar. Es una cita divina, un encuentro preparado por Dios para ti. Porque tal vez has estado clamando, esperando, preguntando, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no me hablas? Y hoy, aquí, Dios quiere mostrarte que sí ha estado hablando, que sí te ha estado enviando señales, pero que quizás aún no has aprendido a discernirlas. La Biblia está llena de historias, de personas que pensaron que Dios estaba en silencio, que creyeron que sus oraciones no pasaban del techo, que sintieron que nadie las escuchaba, hasta que, de repente, en el momento más inesperado, una señal divina irrumpió en su historia, cambió el curso de sus vidas y les reveló que Dios nunca había estado ausente. Pero, ¿qué hace que algunas personas logren ver esas señales mientras otras permanecen ciegas? ¿Por qué algunos perciben la voz de Dios en medio del caos y otros no la oyen ni en el más profundo silencio? Hoy, en los próximos minutos, vamos a emprender un viaje espiritual profundo para responder a estas preguntas, para explorar cómo Dios se manifiesta cuando nadie escucha, cómo envía señales que parecen invisibles a los ojos naturales, pero que son claras para el corazón que sabe mirar con fe. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces has pasado por alto una señal de Dios porque estabas buscando la respuesta en un terremoto, en un fuego, en un viento fuerte, y no en el suave susurro en el que Él acostumbra a hablar? ¿Cuántas veces has estado tan enfocado en el ruido de tus problemas, en el bullicio de tus emociones, que no percibiste el mensaje silencioso y delicado que Dios estaba enviando directamente a tu alma? Hoy voy a mostrarte cómo identificar esas señales, cómo interpretar los silencios divinos, cómo descubrir en medio de tu dolor, de tu espera, de tu soledad, que Dios sí está presente, que sí te escucha y que está enviando exactamente la respuesta que necesitas, solo que quizás no en la forma que esperabas. Déjame adelantarte algo. La penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. No te puedes permitir salir de este video antes de llegar hasta allí, porque podría ser la señal que has estado pidiendo en tus oraciones más desesperadas. Por eso, antes de empezar con el estudio, quiero invitarte a participar activamente de este contenido. Esto no es una simple conferencia, es un espacio de encuentro, de comunión. Quiero que ahora mismo, ahí en los comentarios, escribas esta frase como una declaración de fe y de apertura espiritual. Señor, quiero aprender a escuchar tus señales. Escribir esta frase no es solo un gesto simbólico, es un acto de compromiso, de disposición, de apertura a lo que Dios quiere revelarte en este video. Al hacerlo, estarás diciéndole al Señor: aquí estoy, con los oídos y el corazón, atentos a lo que me quieres mostrar.
Y también te invito a darle me gusta a este video. No se trata solo de apoyar este canal, sino de cumplir con una misión espiritual. Cuando haces clic en me gusta, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, necesitan una señal de Dios en medio del silencio. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento de Dios para otros, en un eslabón de la cadena de esperanza que estamos construyendo aquí. Felicidades por participar de esta misión. Si ya comentaste y diste me gusta, quiero que sepas que eres parte activa de este ministerio, y eso es algo de lo que debes sentirte profundamente orgulloso. Estás sembrando semillas de fe en tu propia vida y en la de muchos otros. Ahora, antes de comenzar, una breve reflexión. ¿Sabías que muchas personas usan estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca, porque se sienten aisladas, porque no encuentran espacios donde nutrir su fe? Por eso es tan importante que todos participemos, que todos comentemos, que todos demos me gusta, que todos compartamos, porque este canal es, para muchos, su único alimento espiritual. Por eso te pido que antes de empezar el estudio, como es costumbre en nuestra comunidad, escribas también la frase paz en Cristo. Es nuestra manera de saludarnos, de identificarnos, de reconocernos como una familia espiritual unida, dispersa, por distintos lugares, pero conectada por la misma fe. ¿Estás listo? Te prometo que si te quedas hasta el final, si mantienes tu corazón abierto y tus oídos atentos, este video puede ser la señal que Dios te ha estado enviando, que puede iluminar tu camino, fortalecer tu fe y renovar tu esperanza. Vamos a empezar este viaje espiritual. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir que cuando parece que nadie escucha, Dios sí envía señales. 2. El susurro a Elías. La señal de Dios en el silencio. Cuando hablamos de señales de Dios, solemos imaginarlas como algo espectacular, evidente, sonoro, como un trueno en el cielo despejado o un terremoto que sacude los cimientos de nuestra vida. Pero uno de los relatos más conmovedores de la Escritura nos enseña que Dios muchas veces elige hablar no en el estruendo, sino en el susurro, precisamente cuando creemos que nadie nos escucha. El profeta Elías conoció esta realidad de manera profunda y transformadora. Su historia, narrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, nos ofrece una enseñanza poderosa sobre cómo Dios envía señales cuando nadie parece oír, cuando incluso nosotros mismos dudamos de que Él aún nos escuche. Elías acababa de vivir uno de los momentos más extraordinarios de su ministerio. Había enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, había visto descender fuego del cielo en respuesta a su oración, había demostrado de manera contundente que el Señor es el único Dios verdadero. Pero inmediatamente después de esa gran victoria espiritual, se encontró sumido en una profunda depresión, en un abismo de soledad y desesperanza. La reina Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró matarlo. Y Elías, aterrorizado, huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y oró. Pero no para pedir fuerzas, sino para pedir la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primero Reyes 19:4. ¿Te das cuenta? Elías, el profeta valiente, el que había desafiado a un rey y a cientos de falsos profetas, ahora estaba solo, escondido, con miedo, creyendo que nadie lo escuchaba, ni siquiera Dios. Quizás tú también te has sentido así. Has tenido momentos de fe ardiente, de victoria espiritual, pero después, de la nada, te has visto atrapado en el desierto de la desesperanza, orando no para vivir, sino casi para rendirte. Y fue allí, en ese lugar de quiebre, que Dios envió una señal. Primero, lo cuidó físicamente. Envió un ángel que lo despertó, le dio pan y agua, le animó a seguir.
Este gesto simple ya es una señal de que Dios no es indiferente al cuerpo, que su cuidado es integral, que antes de hablarle al alma quebrada de Elías, se aseguró de fortalecer su cuerpo debilitado. Luego, lo condujo hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un lugar cargado de historia espiritual, donde siglos antes Moisés había recibido la ley. Allí, Elías se escondió en una cueva, encerrado no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Y fue en ese lugar que Dios se manifestó a Elías, pero de una forma que rompió todas las expectativas. El relato dice así: y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11-12. Elías, como cualquiera de nosotros, esperaba que Dios se manifestara en lo espectacular, en, mire, lo evidente, en lo imposible de ignorar. Pero Dios eligió el susurro. Cuando Elías escuchó ese silbo apacible y delicado, se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Y en ese momento Dios le habló. No le gritó, no lo reprendió, no le dio un discurso de teología sistemática. Simplemente le hizo una pregunta sencilla y profundamente reveladora. ¿Qué haces aquí, Elías? Primero Reyes 19:13. Esta pregunta no era una acusación, sino una invitación a la reflexión, a la introspección, a la restauración. Dios envió una señal a Elías cuando él creía que nadie lo escuchaba, cuando pensaba que todo había terminado, cuando sentía que su vida ya no tenía propósito. Y lo hizo en el silencio, en la delicadeza de un susurro, en la ternura de una pregunta que no busca condenar, sino invitar a recomenzar. Este relato nos enseña algo fundamental, que muchas veces buscamos las señales de Dios en los grandes eventos, en los milagros espectaculares, en las manifestaciones sobrenaturales evidentes, y pasamos por alto el susurro, ese silbo apacible, que Dios nos envía en los detalles cotidianos, en la palabra de un amigo, en la lectura de un versículo, en la brisa suave de una tarde en soledad. Elías creyó que estaba solo. De hecho, le dijo a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primero Reyes 19:14. Pero Dios le mostró que no era así. Le reveló que había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Primero Reyes 19:18. Que él no estaba solo, que no todo estaba perdido, que había un remanente fiel, que aún había una misión para él. Dios no solo envió una señal para consolarlo, sino también para restaurar su propósito. Le dio instrucciones claras. Debía ungir a nuevos líderes y preparar a su sucesor, Eliseo. ¿Te das cuenta? Cuando Elías pensaba que todo había acabado, que nadie lo escuchaba, que su vida ya no tenía sentido, Dios le habló, le envió una señal en forma de susurro, y lo envió de nuevo a la misión. Quizás tú hoy te encuentras en esa cueva emocional, escondido, con miedo, con sensación de fracaso, creyendo que tus oraciones no son escuchadas, que tus esfuerzos han sido en vano, que tu vida ya no tiene propósito. Hoy quiero decirte, con toda la convicción de mi corazón, Dios te está enviando una señal. Quizá no en el terremoto que esperas, ni en el fuego que deseas, ni en el viento que imaginas, sino en un susurro, en esta misma palabra que estás escuchando ahora, en este video que, aparentemente por casualidad, pero en realidad por providencia, has encontrado. Dios te pregunta hoy, ¿qué haces aquí? No para reprenderte, sino para invitarte a salir de la cueva,
a escuchar su susurro, a dejarte restaurar, a descubrir que no estás solo, que no todo está perdido, que aún hay misión, hay propósito, hay futuro. Hoy, si tu corazón está atento, puedes oír el silbo apacible que te dice: levántate, come, porque largo camino te resta. En Reyes 19:7. No es tiempo de rendirte, ni de resignarte, ni de quedarte en la cueva. Es tiempo de escuchar la señal de Dios, de levantarte, de retomar tu llamado, de avanzar en la dirección que Él te señala. Y si este mensaje está tocando tu corazón, quiero recordarte que no estás solo en este proceso. Si sientes que luchas con la percepción de que Dios no te escucha, si te cuesta identificar sus señales, si sientes que tus oraciones caen en el vacío, quiero invitarte a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un contenido especial donde te enseño el paso a paso que me ayudó a salir de la cueva de la desesperanza, a romper con el silencio que me paralizaba y a volver a oír con claridad la voz de Dios después de más de 10 años de sentirme espiritualmente atado y desconectado. No pospongas más ese encuentro con la señal que Dios te está enviando. Haz clic cuando este video termine y comienza un nuevo capítulo en tu vida, como Elías, que tras escuchar el susurro de Dios, salió de la cueva y continuó su misión con renovadas fuerzas. 3. La visión nocturna de Samuel. La señal de Dios. En medio de la noche. Hay momentos en la vida en los que la noche no es solo una realidad externa, sino una experiencia interior, oscuridad, silencio, incertidumbre, la sensación de que nadie escucha. Así estaba el ambiente espiritual en Israel cuando Dios decidió hablar a un niño, enviar una señal en medio de la noche, cuando nadie lo esperaba, cuando los oídos espirituales de muchos estaban cerrados, cuando la fe parecía un eco lejano, en los corredores del templo. La historia de Samuel, narrada en 1 Samuel capítulo 3, es una de las más hermosas y conmovedoras de toda la Escritura. Es el relato de un niño que aprendió a reconocer la voz de Dios en medio del silencio, en un tiempo en que las señales divinas eran escasas y las visiones casi inexistentes. La Biblia nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. 1 Samuel 3:1. Era un tiempo de sequía espiritual. El pueblo de Israel estaba sumido en el caos moral, los líderes religiosos habían corrompido sus caminos, y hasta el mismo sumo sacerdote, Elí, parecía haber perdido la sensibilidad espiritual. En ese contexto sombrío, Samuel, un niño, servía en el templo bajo la tutela de Elí. Era solo un muchacho, ajeno aún a las complejidades de la fe adulta, pero con un corazón dispuesto, humilde, abierto a lo que Dios quisiera hacer. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, cerca del arca de Dios, se produjo una de las señales más claras y, al mismo tiempo, más discretas de la historia bíblica. Dios lo llamó Samuel. El niño, sin comprender aún que se trataba de una señal divina, corrió hacia Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Pero Elí le respondió: «Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Samuel 3, 4, 5. Esta escena se repitió 3 veces. Samuel escuchaba claramente la voz, pero no la reconocía como la de Dios. Creía que era un llamado humano, de su mentor, Elí. No tenía aún la experiencia ni la madurez espiritual para discernir que era Dios quien lo estaba llamando. Y aquí hay una enseñanza profunda para ti, que estás viendo este video. Muchas veces, Dios nos está enviando señales, nos está llamando, pero no las reconocemos porque esperamos que sean de una forma concreta, espectacular, evidente, cuando en realidad pueden llegar en medio de la rutina, del silencio, de la noche, de lo ordinario. Fue Elí quien finalmente comprendió lo que estaba ocurriendo y aconsejó a Samuel: «Si te llamare de nuevo dirás: habla Jehová, porque
Tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Y así fue. Cuando Samuel volvió a acostarse, Dios lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y él respondió, habla, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. A partir de ese momento, la vida de Samuel cambió para siempre. Se convirtió en profeta de Dios, en juez de Israel, en un líder espiritual que trajo dirección y esperanza a un pueblo sumido en la confusión. Pero todo comenzó con una señal en medio de la noche, cuando nadie escuchaba, cuando la palabra de Dios escaseaba, cuando el liderazgo religioso estaba adormecido, cuando el pueblo vivía alejado de la voluntad divina. Esta historia nos enseña que Dios sigue enviando señales cuando menos lo esperamos. Que incluso en los tiempos de mayor sequía espiritual, Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue buscando corazones dispuestos a responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿No es esa, acaso, la situación de muchos hoy en día? Vivimos en una sociedad saturada de ruido, pero vacía de sentido, rodeados de información, pero hambrientos de revelación, con tecnología que nos conecta a todos, pero con una profunda desconexión espiritual. Y en medio de esta noche oscura de la humanidad, Dios sigue enviando señales, sigue llamando, quizás en tus sueños, en tus pensamientos, en las conversaciones cotidianas, en los momentos de silencio, pero muchas veces no lo reconoces. Hoy, mientras escuchas esta historia, quiero invitarte a detenerte y preguntarte, ¿he estado escuchando el llamado de Dios? ¿He confundido su voz con la de mis propios pensamientos, con la de mis miedos, con la de los demás? Estoy listo para responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. No ignores las señales que Dios te está enviando. Tal vez esta misma palabra que estás escuchando ahora es una de ellas. Tal vez este video llegó a ti porque Dios te está llamando por tu nombre, como llamó a Samuel en la noche. Y quizás te encuentras en un momento de tu vida en el que sientes que nadie te escucha, que tus oraciones son ignoradas, que tus luchas pasan desapercibidas. O tal vez estás atrapado en pecados recurrentes, en vicios que te atan, en hábitos destructivos de los que no logras liberarte, y sientes que, como Samuel, no sabes cómo reconocer la voz de Dios que te está llamando a salir de esa esclavitud. Por eso quiero invitarte de manera muy especial a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí comparto contigo un video exclusivo donde te explico con detalle el paso a paso que me ayudó a liberarme, después de más de 10 años de estar atado a pecados y vicios que me impedían escuchar con claridad la voz de Dios, que me mantenían en una noche espiritual donde creía que nadie me escuchaba. Ese proceso no fue fácil, pero fue posible, y estoy convencido de que si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Este no es un mensaje publicitario, es una invitación espiritual, una extensión de lo que hemos venido hablando aquí. Dios sigue enviando señales, sigue llamando, sigue esperando que alguien como Samuel responda, habla, Señor, que tu siervo escucha. No dejes pasar esta oportunidad. Si has sentido que este mensaje ha tocado tu corazón, si crees que Dios te está llamando, si quieres aprender a reconocer mejor sus señales y a romper con todo aquello que te impide escucharlo, te invito a que al terminar este video, hagas clic en ese link y permitas que ese contenido transforme tu vida como transformó la mía. Hoy puede ser el día en que tu historia dé un giro radical, en que la noche de confusión se transforme en un amanecer de propósito y claridad. No te resignes a vivir en la confusión espiritual. No aceptes como normal la sensación de que Dios no te habla. Él te está llamando por tu nombre como llamó a Samuel. Solo necesitas disponerte, abrir tu corazón y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahora, sigamos adelante. Porque hay más ejemplos en la palabra que nos muestran cómo Dios, una y otra vez, ha enviado señales en los momentos en que nadie parecía escuchar, demostrando que su amor nunca falla, que su voz nunca calla y que sus planes siempre se cumplen.
La señal en el sueño de José, cuando Dios habla en medio de la incomprensión. La historia de José, el hijo de Jacob, es uno de los relatos más fascinantes y profundos acerca de cómo Dios envía señales cuando nadie parece escuchar ni comprender. José, desde muy joven, comenzó a recibir sueños proféticos, señales claras del destino que Dios tenía para su vida, pero que fueron completamente incomprendidas por quienes lo rodeaban. En Génesis 37, se nos cuenta cómo José, siendo apenas un muchacho de 17 años, tuvo un sueño en el que veía cómo manojos de trigo se inclinaban ante el suyo, y luego otro sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Eran señales evidentes de que Dios tenía un propósito grande para él, que sería exaltado, que ocuparía un lugar de autoridad y que su familia, en un momento determinado, se inclinaría ante él. Pero cuando José compartió estos sueños con sus hermanos, en lugar de recibir apoyo, comprensión o guía espiritual, lo que encontró fue envidia, desprecio y odio. La Biblia dice que sus hermanos le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Génesis 37:8. Aquí se revela una de las verdades más duras y solitarias de la vida espiritual. No siempre quienes te rodean sabrán interpretar ni validar las señales que Dios te envía. Hay momentos en los que Dios habla a tu corazón, te revela un propósito, te muestra un destino, y sin embargo, cuando intentas compartirlo, te encuentras con la indiferencia, la incredulidad o incluso el rechazo. Para José, esa soledad fue abrumadora. A causa de sus sueños, sus hermanos tramaron matarlo. Solo la intervención de uno de ellos, Rubén, evitó su muerte, pero aún así, fue vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto. De la noche a la mañana, José pasó de ser el hijo amado de su padre a convertirse en un esclavo sin nombre ni derechos en una tierra extranjera. ¿No habrá pensado José, en esos momentos oscuros, que tal vez los sueños fueron solo ilusiones? ¿No habrá sentido que nadie lo escuchaba, ni su familia, ni Dios, ni siquiera sus propias oraciones? Sin embargo, lo que José aún no entendía es que esas señales que Dios le había dado en sueños no eran una descripción del presente, sino una promesa para el futuro. Dios no le mostró los sueños para que los disfrutara de inmediato, sino para que tuviera una ancla de esperanza en medio de los años de prueba, soledad y sufrimiento que vendrían. Y es aquí donde la historia de José se conecta contigo, que estás viendo este video. Quizás Dios ya te ha dado señales, te ha mostrado propósitos, te ha hablado en sueños, en visiones, en anhelos profundos. Pero no ves que nada de eso se esté cumpliendo. Tal vez incluso, como José, sientes que por haber creído y compartido esas señales, has terminado siendo rechazado, incomprendido o, peor aún, traicionado. José pasó años en la esclavitud. Luego, cuando parecía que las cosas mejoraban, al ser promovido como mayordomo en la casa de Potifar, fue acusado falsamente y terminó en la cárcel, abandonado y olvidado. A lo largo de todo ese tiempo, la Biblia guarda un silencio notable. No se registra que José haya vuelto a soñar, ni que Dios le haya enviado nuevas señales visibles. Y esto es algo profundamente significativo. Muchas veces, después de que Dios envía una señal clara, permanece en silencio mientras nos forma, nos moldea y nos prueba. Pero que Dios permanezca en silencio no significa que haya dejado de escucharte, ni que haya abandonado su propósito, ni que la señal que te envió haya sido un error. Simplemente significa que está trabajando en un nivel más profundo, forjando en ti el carácter necesario para sostener el destino que te mostró. José, sin saberlo, estaba siendo formado en la paciencia, en la humildad, en la fidelidad, en la sabiduría, cualidades que necesitaría cuando finalmente se cumpliera la señal divina. Y llegó el día en que Dios, en su tiempo perfecto, abrió las puertas de la prisión y llevó a José ante el faraón, quien le contó dos sueños que nadie podía interpretar.
Fue entonces cuando José, que había sido despreciado por sus propios sueños, se convirtió en el intérprete de los sueños de otros, y a través de esa interpretación fue exaltado al segundo puesto de autoridad en todo Egipto. El cumplimiento de la señal que Dios había dado a José se concretó años después, cuando sus hermanos vinieron a Egipto a comprar alimento a causa de la hambruna, y se postraron delante de él, sin reconocerlo. Entonces, José comprendió que aquellos sueños de su juventud no habían sido producto de su imaginación, ni una burla divina, sino señales verdaderas de un propósito que había requerido años de formación y de espera. Y lo más hermoso es que José no usó ese momento para vengarse, sino para manifestar el carácter transformado que Dios había forjado en él. Les dijo: «No me enviasteis acá vosotros, sino Dios». Génesis 45:8. Y luego: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esta historia nos enseña que las señales de Dios no siempre se cumplen de inmediato, que muchas veces atraviesan el filtro del rechazo, de la soledad, del sufrimiento, pero que al final, en el tiempo de Dios, se cumplen con fidelidad absoluta. Hoy quiero preguntarte, ¿has recibido señales de Dios que ahora dudas que fueran reales? ¿Te sientes como José en el pozo, en la esclavitud, en la cárcel de tus circunstancias, creyendo que nadie escucha tus oraciones, que Dios ha olvidado su promesa? Déjame decirte con todo el amor y la autoridad espiritual que tengo: Dios no se ha olvidado de ti. La señal que te dio sigue en pie. El propósito que sembró en tu corazón sigue vigente. El sueño que te mostró sigue siendo su voluntad. Solo está trabajando en ti, formándote, preparándote, como lo hizo con José. Y quizás hoy, este mensaje es la señal que necesitabas para renovar tu esperanza, para entender que no estás solo, que Dios sigue obrando aunque no lo veas, que sigue escuchando aunque no lo sientas. Y si además de esta sensación de abandono espiritual, estás luchando con pecados recurrentes, con vicios que te atan, con hábitos que te impiden avanzar hacia el cumplimiento de ese propósito, quiero invitarte de todo corazón a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí comparto contigo un video especial, donde te explico el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a cadenas invisibles, a pecados que me hacían dudar de que Dios realmente me escuchaba o que sus señales pudieran cumplirse en mi vida. No es un mensaje teórico, sino una experiencia real, transformadora, que puede marcar un antes y un después en tu camino espiritual, como lo hizo conmigo y como lo hizo con José. Haz clic cuando este video termine. No pospongas más tu libertad, no aplaces más tu restauración. Dios te está enviando una señal ahora mismo, en este preciso momento, diciéndote: sigo teniendo planes para ti, sigo creyendo en ti, sigo escuchando tus oraciones. 5. La visión de Pablo en el camino a Damasco. La señal inesperada que cambió un perseguidor en apóstol. Cuando pensamos en señales de Dios que irrumpen en medio del silencio, en momentos en que nadie parece escuchar ni esperar un mensaje divino, es imposible no recordar la historia de Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. Este relato es una de las conversiones más radicales y emblemáticas de toda la historia bíblica, donde Dios envió una señal clara, contundente, ineludible, en un momento en el que Saulo ni siquiera buscaba a Dios, sino que perseguía a quienes le seguían. La historia la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo, un fariseo celoso de la ley, con una pasión ardiente, pero mal dirigida, estaba enfocado en perseguir, encarcelar y, si era necesario, ejecutar a los cristianos, a quienes consideraba una amenaza para la pureza de la fe judía. No buscaba señales de Dios, no oraba pidiendo dirección, no clamaba en la noche esperando una visión.
Por el contrario, estaba convencido de que ya conocía la voluntad de Dios, seguro de que su celo religioso era justo, y que estaba haciendo lo correcto al erradicar aquella naciente secta de seguidores de Jesús. Y sin embargo, en medio de esa dureza, de esa ceguera espiritual, cuando nadie parecía escuchar, cuando él mismo no escuchaba ni buscaba, Dios decidió interrumpir su camino con una señal que transformó por completo su historia. Mientras Saulo viajaba hacia Damasco, con cartas de autorización para arrestar a los cristianos de esa ciudad, de repente una luz del cielo lo rodeó y cayó a tierra. Entonces oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Atónito, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta fue contundente: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:5. Este momento es, sin duda, una de las señales divinas más impactantes y decisivas de la historia. Dios habló de manera personal, directa, en medio del camino, sin intermediarios, sin rituales, sin templos. Simplemente interrumpió la marcha de un hombre rebelde y equivocado y lo confrontó con la verdad. Lo interesante es que quienes viajaban con Saulo escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Esto nos enseña que muchas veces las señales que Dios envía son profundamente personales, diseñadas específicamente para la persona a la que van dirigidas. No todos las entenderán, no todos las percibirán, pero quien debe recibirla no podrá ignorarla. Tras aquella visión, Saulo quedó ciego físicamente por 3 días, lo cual es un reflejo profundo de su ceguera espiritual. Aquel que creía ver con claridad, que estaba seguro de su misión, que se consideraba a sí mismo justo, tuvo que reconocer que, en realidad, no veía nada, que estaba completamente perdido. Y aquí hay una enseñanza poderosa para ti que estás escuchando este mensaje. Quizás, como Saulo, crees que estás en el camino correcto, que sabes a dónde vas, que controlas tu vida, pero en realidad estás ciego a las señales de Dios, a su verdadera voluntad, a la dirección que Él tiene para ti. A veces, Dios permite que nuestras propias decisiones nos lleven a situaciones de quebrantamiento, a momentos en los que, como Saulo, caemos al suelo, nos vemos impotentes, incapaces de seguir adelante, y solo entonces somos capaces de escuchar la señal que Él nos envía. Durante esos 3 días de ceguera, Saulo no comió ni bebió. Estaba en un proceso de profunda reflexión, de desconcierto, de confrontación consigo mismo. No fue un castigo, sino una pausa necesaria para que pudiera ver con los ojos del corazón lo que no podía ver con los ojos físicos. Y mientras tanto, Dios también estaba hablando a otro hombre, Ananías, un discípulo en Damasco. A él le dio otra señal. Debía ir a orar por Saulo para que recobrara la vista. Es hermoso ver cómo Dios entreteje las señales, cómo habla a distintos personajes al mismo tiempo para cumplir sus propósitos. Ananías, con temor y dudas, obedeció. Fue hasta donde estaba Saulo, oró por él, y entonces algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Hechos 9:18. Pero más importante aún, recobró la visión espiritual. Saulo ya no era el mismo. De perseguidor pasó a ser perseguido. De enemigo de Cristo pasó a ser su más ferviente apóstol. De destructor de la iglesia pasó a ser su mayor edificador. Todo por una señal divina enviada cuando nadie parecía escuchar, cuando él mismo no buscaba ni esperaba oír a Dios. Este relato nos enseña que nadie está fuera del alcance de las señales de Dios, que no importa cuán endurecido, cuán alejado, cuán equivocado estés, Dios puede irrumpir en tu camino, enviarte una señal que te derribe de tu caballo de orgullo y te muestre un nuevo destino. Y quizás hoy, tú que escuchas este mensaje, te sientes como Saulo, seguro de tus decisiones, de tu camino, de tus convicciones, pero profundamente ciego a las señales que Dios te está enviando. O quizás al contrario, te sientes como Saulo,
Después de caer, derrotado, confundido, a oscuras, sin saber cómo salir de la ceguera espiritual que te paraliza. Hoy quiero decirte, Dios te está enviando una señal, ahora mismo, a través de este mensaje, a través de esta palabra, a través de esta historia. Te está diciendo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 5, 6. Es decir, no es el final de tu historia, sino el comienzo de una nueva. No es el momento de rendirte, sino de levantarte, de seguir adelante, de dejar que Dios sane tu ceguera, te restaure y te envíe a cumplir el propósito glorioso que tiene para tu vida. Y si además sientes que estás atrapado en pecados recurrentes, en vicios de los que no logras liberarte, quiero hablarte desde mi propia experiencia. Durante más de 10 años estuve atado a cadenas invisibles que me impedían avanzar, que me mantenían ciego a las señales de Dios, que me hacían creer que no había esperanza para mí. Pero un día, como Saulo, Dios envió una señal que cambió mi historia y me mostró el camino de la libertad. Por eso quiero invitarte con todo mi corazón a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video exclusivo, donde te explico con detalle el paso a paso que me ayudó a liberarme, que me sacó de la ceguera espiritual, que me permitió ver con claridad el propósito que Dios tenía para mí. No es una teoría, es una experiencia real, que puede ser también la tuya si te atreves a dar ese paso de fe. Haz clic cuando este video termine. No postergues más tu libertad, no aplaces más tu restauración. Hoy puede ser el día en que, como Saulo, caigas a tierra, reconozcas la voz de Jesús, recobres la vista y comiences una nueva vida como instrumento escogido por Dios. El ángel en el pozo, la señal que salvó a Agar y a Ismael en el desierto. En las páginas de la Biblia encontramos relatos conmovedores de personas que, en momentos de total desamparo, recibieron señales claras de que Dios estaba con ellas, aun cuando pensaban que nadie las escuchaba, que nadie las veía. Entre esos relatos destaca la historia de Agar y su hijo Ismael, quienes fueron expulsados al desierto, solos, condenados aparentemente a morir, hasta que Dios intervino con una señal inesperada. Esta historia la encontramos en Génesis 21. Agar era una sierva egipcia de Sara, la esposa de Abraham. Por sugerencia de Sara, y en un intento humano de apresurar el cumplimiento de la promesa divina de descendencia, Abraham tuvo un hijo con Agar, Ismael. Pero años después, cuando Sara milagrosamente dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, la tensión familiar se volvió insostenible. Sara pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo, y aunque Abraham se sintió afligido, Dios le dijo que hiciera caso, asegurándole que también de Ismael haría una gran nación. Así, Agar se encontró en medio del desierto, con su hijo, una pequeña provisión de pan y agua, vagando sin rumbo, hasta que se acabaron los recursos y ella, incapaz de soportar ver morir a su hijo, lo dejó bajo un arbusto, se alejó y se sentó a cierta distancia diciendo, «No veré cuando el niño muera». Y alzó su voz y lloró. Génesis 21:16. Esta es una de las imágenes más desgarradoras de la Escritura. Una madre desesperada, sola en el desierto, sin esperanza, creyendo que nadie la escucha, que nadie la ve, que su destino y el de su hijo es la muerte silenciosa bajo el sol abrasador. Pero en ese preciso momento, la Biblia nos dice algo maravilloso. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». Génesis 21:17. ¿Te das cuenta? Aunque Agar pensaba que nadie escuchaba sus gritos, Dios no solo la escuchó a ella, sino también la voz silenciosa del muchacho moribundo bajo el arbusto. Y no solo eso, Dios envió una señal concreta, práctica, salvadora. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua,
y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Génesis 21:19. La señal no fue un discurso teológico ni una visión celestial compleja, sino una fuente de agua en medio del desierto, una provisión directa de Dios para que sobrevivieran y pudieran continuar su camino. Este relato es profundamente revelador. Nos muestra que Dios escucha incluso cuando creemos que nadie lo hace, que su atención no está reservada solo para los grandes patriarcas o los héroes de la fe, sino también para la sierva extranjera, la mujer expulsada, la madre desesperada en el desierto. Agar no era parte del pueblo de la promesa. Era una egipcia, una sierva, alguien que, a los ojos de muchos, no merecía la atención divina. Y sin embargo, Dios la vio. Dios la escuchó. Dios intervino. Dios le envió una señal que salvó su vida y la de su hijo. De hecho, esta no era la primera vez que Dios se encontraba con Agar en el desierto. En Génesis 16, cuando ella huyó embarazada, sola y despreciada, Dios se le apareció y le dijo: «Tú eres Dios que me ve». Génesis 16:13. Desde ese momento, Agar supo que no era invisible, que aunque todos la despreciaran, Dios la veía y se preocupaba por ella. Pero ahora, años después, en un momento aún más extremo, Dios no solo la vio, sino que escuchó sus gritos, envió a su ángel y le abrió los ojos para que viera la salvación que tenía justo delante. Y aquí hay una enseñanza clave para ti, que quizás hoy te sientes como Agar, solo, rechazado, en medio de un desierto emocional o espiritual, creyendo que nadie te escucha, que tus oraciones son estériles, que tu vida está condenada al fracaso o a la muerte. Quiero que sepas que Dios te ve, que Dios te escucha, que no eres invisible a sus ojos ni inaudible a sus oídos, que incluso en tu momento de mayor desesperanza, Él puede enviarte una señal clara, que transforme tu situación y te abra los ojos para ver la provisión que ya ha dispuesto para ti. Muchas veces, como Agar, estamos tan consumidos por el dolor, tan cegados por la desesperación, que no vemos que a pocos pasos de nosotros hay una fuente de agua viva, una salida, una provisión que Dios ha preparado. Pero para verla, necesitamos que Él abra nuestros ojos, que nos saque de la parálisis del miedo y la desesperanza, que nos haga entender que no estamos solos, que no estamos abandonados. Y si además de esta sensación de abandono espiritual, estás luchando con pecados recurrentes, con vicios que te agotan, con hábitos destructivos que te hacen sentir que nadie te escucha, que nadie puede ayudarte, quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Yo también estuve allí, en un desierto de culpa y desesperanza, creyendo que mis oraciones no pasaban del techo, que nadie escuchaba mis gritos silenciosos, que mis cadenas nunca se romperían. Pero un día, Dios envió una señal que cambió mi historia. Me abrió los ojos para ver que la fuente de agua viva estaba al alcance de mi mano, que la libertad era posible, que la restauración era real. Por eso, hoy quiero invitarte, con total sinceridad y amor, a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video exclusivo, donde te explico con detalle el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a cadenas invisibles que me impedían avanzar, que me hacían creer que nadie me escuchaba, que Dios me había abandonado. Pero descubrí que Dios nunca me había dejado, que siempre estuvo allí, como con Agar, viendo mis lágrimas, escuchando mis gritos, preparando la fuente que me daría vida. Haz clic cuando este video termine. No postergues más tu libertad, no te resignes a morir de sed en el desierto, cuando Dios ya ha provisto la fuente de agua viva que puede restaurarte, renovarte, darte fuerzas y permitirte avanzar hacia el propósito que tiene para tu vida. Hoy puede ser el día en que, como Agar, Dios abra tus ojos y veas la provisión divina justo delante de ti, que tu grito de desesperación se transforme en un canto de esperanza,
Que tu soledad se convierta en comunión con aquel que nunca te ha dejado de ver ni de escuchar. 7. El sueño de Jacob en Betel. La señal que apareció cuando solo quedaba el miedo. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, es un personaje clave en la narrativa bíblica. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede enviar señales poderosas en los momentos en que nadie parece escuchar, cuando la soledad, el miedo y la culpa dominan el corazón. La historia que hoy meditamos se encuentra en Génesis 28. Jacob había engañado a su hermano Esaú, robándole la primogenitura y la bendición paternal. Como consecuencia, huía de la ira de Esaú, temiendo por su vida. Era un fugitivo, un hombre solo, lejos de su hogar, de su familia, de sus referencias espirituales. En ese trayecto incierto, Jacob se detuvo en un lugar desolado para pasar la noche. Allí, sin un techo que lo cubriera ni una cama en la que descansar, tomó una piedra por almohada y se recostó a dormir. No llevaba consigo provisiones espirituales. No hay registro de una oración, de un sacrificio, de un clamor. Solo el peso de la culpa, el miedo al futuro y el agotamiento de la huida. Y fue en ese estado de vulnerabilidad total, cuando Jacob no buscaba a Dios ni esperaba escuchar nada divino, que Dios decidió enviarle una señal. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28:12. Esta imagen, cargada de simbolismo, es una de las visiones más bellas de la Biblia. La escalera conecta el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, y los ángeles que suben y bajan manifiestan la actividad continua de Dios, que no es ajeno a los movimientos de la tierra, sino que está profundamente involucrado en ella. Jacob, que quizás creía que su engaño y su huida lo habían apartado de la presencia de Dios, descubre en este sueño que el cielo sigue abierto, que hay comunicación entre Dios y los hombres, que no está solo ni olvidado. Pero la señal no termina allí. Sobre la escalera, Jacob ve al Señor, que le habla y le dice: «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia». Génesis 28:13. Es impresionante cómo, en lugar de reprenderlo por su engaño, Dios renueva la promesa que había hecho a Abraham y a Isaac, ahora para Jacob. No se detiene en el pecado, sino que le recuerda el propósito. Y añade: «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Génesis 28:15. Esta es la esencia de la señal divina. La presencia y la fidelidad de Dios, incluso cuando nosotros hemos fallado, incluso cuando estamos huyendo, incluso cuando creemos que nadie nos escucha ni se preocupa por nosotros. Jacob se despierta, conmocionado, y exclama: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16. Este reconocimiento es clave. Jacob descubre que la presencia de Dios no depende de su percepción, ni de su estado espiritual, ni de su dignidad, sino de la gracia soberana de Dios, que se manifiesta donde y cuando quiere, incluso en medio de la huida, del cansancio, del miedo y de la culpa. Y establece una piedra como señal, llamando a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Para Jacob, el lugar donde creyó que estaba solo y abandonado se convirtió en el sitio donde Dios se le manifestó y renovó su promesa. Este relato es profundamente actual. ¿Cuántas veces nos encontramos como Jacob, huyendo de los errores que cometimos, atrapados en nuestras propias decisiones, creyendo que hemos perdido la comunión con Dios, que Él ya no nos escucha, que nuestra vida espiritual se ha apagado? Tal vez, como Jacob, te sientes en un lugar desolado,
recostado sobre las piedras de la desesperanza, sin fuerzas para orar, sin expectativas de recibir una señal de Dios. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios irrumpe con su gracia, con su presencia, con su palabra, para recordarte que Él sigue contigo, que no te ha abandonado, que su propósito sigue vigente. La escalera que Jacob vio es una figura de Jesucristo, quien en el Evangelio de Juan se presenta como el mediador entre el cielo y la tierra, el que conecta al hombre con Dios, el que asegura que nunca estamos solos ni incomunicados, sino que hay un acceso permanente a la presencia divina. Hoy quiero decirte que si te sientes como Jacob, huyendo, solo, agotado, sin fuerzas para orar, Dios sigue hablándote. Él te está enviando una señal. Yo estoy contigo, no te dejaré, cumpliré en ti lo que he prometido. No importa cuánto hayas fallado, cuán lejos creas que estás, cuán desolado te sientas. Dios no te abandona. Él es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. Él permanece, incluso cuando nosotros huimos. Y quizás, ahora mismo, este mensaje es la señal que estabas esperando, la escalera que conecta tu desolación con la presencia de Dios, el recordatorio de que no todo está perdido, de que puedes detener tu huida, descansar en su gracia y volver a encaminarte hacia el propósito que tiene para ti. Si además de esta sensación de distancia espiritual, estás luchando con pecados recurrentes, con vicios que te atan, con hábitos que te impiden avanzar, quiero hablarte desde la sinceridad de mi propio proceso. Yo también estuve allí, huyendo, atrapado en mis decisiones, creyendo que nadie me escuchaba, que Dios se había cansado de mí. Pero un día, como Jacob en Betel, Dios me envió una señal, me hizo ver que su presencia seguía conmigo, que su gracia era mayor que mi pecado, que su propósito era más fuerte que mi culpa. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Por eso, quiero invitarte de todo corazón a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video especial, donde te explico con detalle el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a cadenas invisibles, que me impedían avanzar, que me hacían creer que mi comunión con Dios estaba rota, que mis oraciones no eran escuchadas. Haz clic cuando este video termine. No aplaces más tu restauración, no prolongues más tu huida. Hoy puede ser el día en que, como Jacob, detengas tu carrera, descanses y descubras que la presencia de Dios está justo donde te encuentras, que Él te habla, que Él te renueva, que Él te envía una señal para que retomes tu camino con esperanza, que puedas levantarte de ese lugar, como Jacob diciendo, ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y seguir adelante, sabiendo que nunca has estado solo, que siempre ha habido una escalera tendida desde el cielo hasta ti, y que Dios seguirá contigo hasta cumplir todo lo que te ha prometido. 8. La señal en la cárcel de Filipos. Cuando las cadenas se rompen en la alabanza. Pocas escenas en la Biblia ilustran tan poderosamente la intervención divina en medio de la aparente ausencia de respuestas como la que vivieron Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Este episodio, narrado en Hechos 16, es un testimonio impactante de cómo Dios envía señales liberadoras cuando todo parece perdido, cuando nadie escucha, cuando las cadenas aprietan y las puertas se cierran. Pablo y Silas habían sido encarcelados tras haber liberado a una joven esclava de un espíritu de adivinación. La liberación de esta muchacha provocó la ira de sus amos, quienes los acusaron falsamente ante las autoridades. Sin un juicio justo, los apalearon y los echaron a la prisión, encargando al carcelero que los custodiara con la máxima seguridad. Así, encontramos a Pablo y Silas encadenados, golpeados, en la parte más profunda de la cárcel, rodeados de oscuridad,
de humillación, de aparente derrota. Humanamente, no había razones para la esperanza. Habían sido fieles a Dios y sin embargo allí estaban, heridos, presos, silenciados. ¿No es esta la sensación que tantas veces invade el corazón del creyente? Ese momento en que, a pesar de haber actuado con integridad, con fidelidad, las circunstancias se tornan adversas, las puertas se cierran, las cadenas se imponen y el silencio de Dios parece atronador. Pero es precisamente en esa celda oscura donde se produce uno de los actos de fe más extraordinarios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Ellos no sabían lo que estaba por suceder. No tenían garantía de liberación, pero aún así, levantaron su voz en alabanza, demostrando una fe que no depende de las circunstancias, una confianza que no necesita ver para creer. Y entonces, sucedió lo inesperado. Sobrevino, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Este fue la señal de Dios, una intervención sobrenatural que no solo abrió puertas físicas, sino que rompió cadenas espirituales, que testificó a todos los presentes, y a todos los que a lo largo de los siglos leeríamos este relato, que Dios sigue obrando en medio de la noche, que su poder no está limitado por muros ni por grilletes, que sus señales no requieren audiencias ni escenarios espectaculares, sino solo corazones que se atreven a alabar en la oscuridad. Pero la historia no termina con la liberación física. El carcelero, al ver las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían huido, y desesperado, sacó su espada para quitarse la vida. En aquella cultura, un carcelero que perdía a sus prisioneros era ejecutado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Hechos 16:28. Este acto de compasión, de integridad, se transformó en una segunda señal para el carcelero, quien, temblando, se postró ante Pablo y Silas y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16:30. Y la respuesta fue clara, sencilla, transformadora: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Hechos 16:31. Así, la señal que comenzó con un terremoto que rompió cadenas terminó con la salvación de una familia entera, con la conversión de aquel carcelero que, horas antes, era el custodio de sus prisiones, y ahora se convirtió en hermano en la fe. Este relato nos enseña múltiples verdades espirituales. Primero, que Dios envía señales en los momentos más oscuros, en los lugares más cerrados, cuando humanamente no hay salida. Segundo, que esas señales no siempre llegan en la forma que esperamos. Pablo y Silas no oraban y cantaban para que ocurriera un terremoto. Lo hacían porque su fe no dependía de la libertad física, sino de la confianza en que Dios está presente incluso en la celda más oscura. Tercero, que la señal divina no es solo para ti, sino también para quienes te rodean. El carcelero y su familia fueron alcanzados por la señal que inicialmente parecía destinada solo a Pablo y Silas. Y cuarto, que la verdadera señal de Dios no es la apertura de puertas ni la ruptura de cadenas físicas, sino la transformación de corazones, la conversión, la salvación, la vida nueva en Cristo. Hoy quiero preguntarte, ¿en qué cárcel te encuentras? ¿Qué cadenas te aprisionan? ¿Cuáles son las puertas que sientes cerradas? ¿Hace cuánto tiempo crees que nadie te escucha? ¿Que tu alabanza se pierde en la noche? ¿Que Dios guarda silencio mientras tú sufres? Déjame decirte con toda convicción, Dios sigue enviando señales en medio de la cárcel. Sigue sacudiendo los cimientos de aquello que te aprisiona. Sigue abriendo puertas que parecían selladas. Sigue rompiendo cadenas que creías inquebrantables.
Y quizás, como Pablo y Silas, el primer paso que necesitas dar no es esperar la señal, sino levantar tu voz en oración y alabanza, incluso antes de ver la intervención de Dios. Si además de esta sensación de encierro, de oscuridad, de abandono espiritual, estás luchando con pecados recurrentes, con vicios que te aprisionan, con hábitos destructivos que te impiden avanzar, quiero hablarte desde mi propia experiencia. Yo también estuve en una celda invisible, encadenado por años, a adicciones, a patrones de comportamiento que me alejaban de Dios, creyendo que nadie me escuchaba, que no había salida para mí. Pero un día, en medio de la noche de mi alma, Dios envió una señal, no un terremoto literal, sino un sacudón espiritual que rompió mis cadenas, que abrió mis puertas, que me devolvió la libertad, la esperanza, la vida abundante que Cristo promete. Por eso, hoy quiero invitarte, con total sinceridad y amor, a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video exclusivo, donde te explico con detalle el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a cadenas invisibles que me impedían avanzar, que me hacían creer que nadie me escuchaba, que mi alabanza era estéril, que mis oraciones no producían respuesta. Haz clic cuando este video termine. No postergues más tu libertad. Hoy puede ser el día en que, como Pablo y Silas, en medio de tu noche, decidas cantar y orar, y experimentes cómo Dios envía una señal poderosa que sacude los cimientos de tu prisión. Que puedas levantarte de tu celda espiritual, como ellos, libre, renovado, con una nueva misión. Llevar a otros la esperanza de que Dios sigue abriendo puertas, sigue rompiendo cadenas, sigue enviando señales liberadoras, incluso cuando nadie parece escuchar. Perfecto. Continuamos con el bloque 9, desarrollando el octavo tópico bíblico relacionado con el tema Cómo Dios envió una señal cuando nadie escuchaba, en una narración única, cálida, profunda y pastoral, con aproximadamente 7,000 caracteres, sin interrupciones, ni cierre transicional. 9. La resurrección de Lázaro. La señal de vida cuando ya no había esperanza. Entre todas las señales que Dios ha enviado a la humanidad, hay una que destaca, como una de las más sorprendentes y conmovedoras, la resurrección de Lázaro. Este evento, narrado en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, no solo fue un milagro extraordinario, sino una señal contundente del poder de Dios para intervenir cuando todo parece perdido, cuando nadie cree que aún hay algo que esperar, cuando el silencio de Dios parece definitivo. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había enfermado gravemente. Sus hermanas, Marta y María, enviaron aviso urgente a Jesús, diciéndole, «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Juan 11:3. Sin embargo, en una decisión que a simple vista parece incomprensible, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mientras tanto, la enfermedad de Lázaro avanzó y finalmente murió. Cuando Jesús decidió ir a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. 4 días. El tiempo suficiente para que la muerte fuera considerada definitiva, para que la corrupción comenzara, para que toda esperanza se desvaneciera. Cuando Jesús llegó, fue recibido primero por Marta, quien le dijo, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Y luego, María expresó la misma frase, Juan 11:32. Estas palabras son el reflejo de un corazón que se siente abandonado, no escuchado, que clama, «¿Por qué no llegaste a tiempo, Señor? ¿Por qué no respondiste cuando te llamamos?» ¿No es esta, acaso, una de las experiencias más comunes del alma humana? Clamamos a Dios, le suplicamos, esperamos una respuesta, pero el cielo parece silencioso y finalmente creemos que ya es demasiado tarde, que la situación está muerta,
que la señal que esperábamos nunca llegó. Pero Jesús, antes de llegar a la tumba, hizo una declaración poderosa a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquí se revela la esencia de las señales de Dios. No son solo intervenciones temporales para aliviar nuestras circunstancias, sino manifestaciones de su naturaleza eterna y poderosa, de que Él es la vida misma, de que donde los hombres ven muerte, Él ve oportunidad para glorificarse. Cuando Jesús se acercó a la tumba, ordenó: «Quitad la piedra». Juan 11:39. Marta, con una lógica comprensible, objetó: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Pero Jesús respondió: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y entonces, frente a todos, elevó su mirada al cielo y dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Juan 11:41-42. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús reconoce que el Padre siempre escucha, incluso cuando los hombres creen que ha guardado silencio. Y luego, con una voz fuerte, gritó: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y el muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Esta fue la señal que cambió todo. Un hombre que estaba muerto, cuyo caso estaba cerrado, cuya esperanza estaba extinguida, fue llamado de vuelta a la vida por el poder de Dios. Pero más allá de la espectacularidad del milagro, esta historia nos enseña algo profundo sobre las señales de Dios. Primero, que a veces Dios retrasa su intervención no por indiferencia, sino para que la gloria de Dios se manifieste de manera más plena. Jesús mismo lo dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan 11:4. Segundo, que Dios siempre escucha, incluso cuando su respuesta parece demorada, incluso cuando el deslink parece ya irreversible. Tercero, que para Dios no hay casos imposibles. La muerte no es un obstáculo para su poder. Donde el hombre ve el fin, Dios ve un nuevo comienzo. Cuarto, que la señal de Dios no es solo un acto de poder, sino una invitación a creer, a confiar en que Jesús es la resurrección y la vida, que en Él siempre hay esperanza, que con Él nunca es demasiado tarde. Hoy quiero hablarte a ti, que quizás te sientes como Marta o María, dolido, decepcionado, con la sensación de que Dios no escuchó tu clamor, de que no respondió a tiempo, de que tu situación ya está muerta y hiede, que ya no hay nada que hacer. Quiero decirte con total certeza, Dios sigue enviando señales, sigue llamando a los Lázaros modernos a salir de sus tumbas, sigue interviniendo en los casos que los hombres consideran perdidos, sigue diciendo: «Si crees, verás la gloria de Dios». Tal vez la situación que enfrentas, una enfermedad, un matrimonio en crisis, una adicción, un pecado recurrente, te ha llevado a pensar que ya es demasiado tarde, que tu vida ya está sellada con la piedra de la desesperanza, que Dios no te escuchó cuando lo llamaste. Pero hoy te invito a escuchar esta palabra como la señal que Dios te envía. No está muerto lo que Dios puede resucitar. No está cerrado lo que Dios puede abrir. No está perdido lo que Dios puede redimir. Y si además de este dolor profundo estás luchando con pecados recurrentes, con vicios que te consumen, con cadenas que te han llevado a sentir que tu alma está muerta, quiero hablarte desde mi propia experiencia. Yo también estuve en un sepulcro invisible, atrapado en mis pecados, creyendo que Dios se había olvidado de mí, que mis oraciones no fueron escuchadas, que la respuesta no llegó a tiempo. Pero un día, como Lázaro, escuché la voz de Dios que me decía: «Ven fuera». Y fue entonces que la muerte que me atrapaba fue vencida, que las vendas que me inmovilizaban se rompieron, que la vida abundante de Cristo me abrazó. Por eso, hoy quiero invitarte, con total amor y convicción, a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video.
Allí te comparto un video exclusivo, donde te explico con detalle el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a cadenas invisibles, que me hacían creer que Dios ya no me escuchaba, que no había esperanza para mí. Haz clic cuando este video termine. No postergues más tu resurrección espiritual. Hoy puede ser el día en que, como Lázaro, escuches la voz poderosa de Jesús diciéndote: «Ven fuera», que puedas salir de tu tumba espiritual, quitarte las vendas del pecado y caminar en vida nueva, en libertad, en esperanza, sabiendo que Dios sí te escuchó, que sí se preocupó, que sí envió una señal, que nunca fue indiferente a tu dolor. Dios sigue enviando señales, sigue hablando, sigue llamando, y quizás esta misma palabra es la señal que estabas esperando. Cree, confía, y verás la gloria de Dios en tu vida. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que quizá nadie te haya dicho en mucho tiempo. ¡Felicidades! Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. Muy pocos se detienen en medio de sus ocupaciones, de su rutina, de sus luchas, para prestar atención a lo que el Espíritu Santo puede estar queriendo decirles. Tú lo hiciste. Y eso habla de la sensibilidad de tu corazón, de tu anhelo profundo de encontrarte con Dios, de tu deseo sincero de escuchar su voz, de percibir sus señales, aun cuando a veces parezca que nadie escucha, que el cielo guarda silencio, que tus oraciones se pierden en la nada. Pero hoy has descubierto algo poderoso. Dios nunca deja de enviar señales. Aunque tú creas que nadie escucha, aunque pienses que tus súplicas son ignoradas, aunque la vida parezca ensordecida por el dolor o la confusión, Dios sí te escucha, sí te ve, sí te responde. Cada historia que hemos compartido en este recorrido, Elías en la cueva, Samuel en la noche, José en la cisterna, Saulo en el camino, Agar en el desierto, Jacob en Betel, Pablo y Silas en la cárcel, Lázaro en la tumba, nos muestra una misma verdad. Dios envía señales cuando nadie parece escuchar, cuando todo parece perdido, cuando la esperanza se ha apagado. Y esas señales no siempre son un rayo en el cielo o un terremoto que sacude el suelo. A veces son un susurro, un sueño, una palabra, una mano extendida, un encuentro inesperado, o este mismo video que ahora estás viendo. Sí, quiero que entiendas esto con toda claridad. Este mensaje no llegó a tu vida por casualidad. No es una simple coincidencia de algoritmos o una sugerencia aleatoria de YouTube. Este mensaje es una señal, una invitación divina, una respuesta a esas oraciones que quizá has hecho en secreto, a esos suspiros que nadie más ha oído, a esas lágrimas que has derramado en silencio cuando creías que nadie te veía, que nadie te escuchaba. Dios te está hablando ahora y te está diciendo: estoy contigo, no te he dejado, no he ignorado tus oraciones, no he cerrado mis oídos a tu clamor, no he dejado de enviarte señales. Solo necesitas afinar tu oído espiritual, abrir los ojos de tu alma, disponerte a recibir lo que tengo preparado para ti. Y quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si de alguna manera has sentido que Dios te ha hablado, que te ha enviado una señal, quiero invitarte a que comentes ahora mismo en este video la siguiente frase: Dios me habló en medio del silencio. Escribe esa frase en los comentarios como una declaración de fe, como un testimonio público de que llegaste hasta el final, de que el Espíritu Santo tocó tu vida a través de este mensaje. Cuando vea tu comentario, sabré que formas parte de ese pequeño grupo de personas que no solo escuchan, sino que responden, que no solo consumen contenido espiritual, sino que se comprometen con su fe. Y si aún no lo has hecho, te animo también a suscribirte a este canal. No lo hagas simplemente para aumentar un número en la lista de suscriptores, sino como un acto espiritual, como una forma de decir: quiero seguir recibiendo señales,
Quiero seguir escuchando la voz de Dios. Quiero seguir siendo parte de esta comunidad de fe. Déjame hacerte reflexionar sobre esto. ¿Cuántos contenidos consumimos a diario que no alimentan nuestra alma, que no nos acercan a Dios, que no nos edifican? Y sin embargo, cuando encontramos un espacio como este, donde se proclama la palabra, donde se comparte esperanza, donde se invita a la reflexión espiritual, muchas veces dudamos en suscribirnos, en compartir, en comentar. Pero hoy te animo a vencer esa inercia, a participar activamente de este ministerio, a sumarte a los que creen que la palabra de Dios debe ser difundida a todos los rincones. ¿Sabes? Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Muchas no cuentan con una comunidad de fe que las acompañe. Para ellas, contenidos como este son su alimento espiritual, su apoyo emocional, su guía en medio de la confusión. Y tú puedes ser parte de que este mensaje llegue a más personas, simplemente dejando tu comentario, dando me gusta, suscribiéndote, compartiendo este video con alguien que sabes que lo necesita. Cada vez que haces eso, no solo apoyas este canal, sino que te conviertes en un instrumento en las manos de Dios, en alguien que ayuda a que otros también reciban la señal que están esperando, la respuesta que buscan, la palabra que necesitan. Y quiero decirte algo más. No creas que este es el final de tu proceso. No pienses que este mensaje es todo lo que Dios tiene para ti. Esto es solo el comienzo. Un paso más en ese camino de restauración, de libertad, de crecimiento espiritual, que Dios tiene preparado para tu vida. Y si además de todo esto, sientes que estás luchando con pecados recurrentes, con vicios de los que no logras liberarte, con hábitos que te alejan de Dios y te hacen pensar que no eres digno de recibir sus señales, quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Yo también estuve allí. También creí que mis errores, mis caídas, mis cadenas invisibles me hacían indigno de la voz de Dios, que mis oraciones no eran escuchadas, que su silencio era un castigo. Pero un día descubrí que Dios nunca me había dejado, que seguía enviándome señales, que seguía esperando pacientemente a que yo respondiera. Por eso quiero invitarte, de forma muy especial, a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video exclusivo, donde te explico el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a cadenas invisibles que me impedían avanzar, que me hacían creer que no había esperanza para mí, que Dios ya no enviaba señales a mi vida. Pero me equivoqué. Dios sí envía señales. Dios sí restaura. Dios sí libera. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Haz clic cuando este video termine. No pospongas más tu liberación, tu restauración, tu reencuentro con el propósito que Dios tiene para ti. Hoy puede ser el día en que tu historia cambie para siempre, en que entiendas que Dios sí te escucha, que sí se preocupa por ti, que sí te habla, que sí te envía señales, incluso cuando tú crees que nadie escucha. Y ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo más. Detente unos minutos en silencio. No cierres de inmediato este video. Quédate quieto, en paz, permitiendo que la música de fondo te envuelva, que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que te ha hablado hoy. Levanta una oración sencilla, aunque no sepas qué decir. Tal vez solo, Señor, gracias por hablarme. Gracias por enviarme esta señal. Aquí estoy, dispuesto a seguirte. Y termina esta experiencia con una palabra de alabanza y gratitud. Bendito sea el Señor que me ha hablado en medio del silencio. No apagues esta conexión antes de tiempo. Deja que Dios complete en ti la obra que ha comenzado con esta señal. Y recuerda, cuando nadie parecía escuchar, Dios sí te escuchaba. Cuando creías que estabas solo, Dios estaba allí. Cuando pensabas que tus oraciones se perdían en el vacío, Dios ya estaba preparando la respuesta. Hoy, esa respuesta ha llegado. Hoy, esta es la señal que estabas esperando.
Comenta. Dios me habló en medio del silencio. Suscríbete, comparte y mantente conectado, porque Dios seguirá enviando señales a tu vida y tú estarás listo para reconocerlas y responder. Que Dios te bendiga poderosamente. Amén.